Hola, bienvenidos en Trending. Qué bueno que nos acompañan en este tercer programa, en donde siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud, seguimos grabando desde nuestras casas para llevarles la mejor información sobre los temas en tendencia. Hoy queremos invitarlos a hacer una reflexión acerca de cómo la cuarentena debido al COVID-19 afecta realmente a algunas personas. Por ello, el reportaje de hoy está dedicado a identificar y reconocer a esos sectores de la sociedad que son más vulnerables frente a la contingencia. Te presentamos algunos datos que demuestran que la violencia no descansa en la cuarentena y cómo las mujeres han sido de las más afectadas. Además, algunos de los proyectos que realiza la UNAM para hacer frente al COVID-19, recomendaciones y las noticias más importantes de la semana. Pero antes de comenzar, vamos a conocer a qué se refiere realmente el concepto grupos vulnerables. El llamado a quedarse en casa por la emergencia de salud nos hace ver que no todos la pasan igual. Algunos, aunque no son millonarios, disponen de todos los servicios, llevan el aislamiento con cierta tranquilidad e incluso realizan actividades recreativas en familia, pero hay quienes enfrentan otra realidad. Existen grupos vulnerables que están en desventaja económica, social, política, jurídica y carecen de los servicios de salud básicos para subsistir. La CNDH y el CONAPRED establecen que la vulnerabilidad se aplica a los sectores que por su condición económica, de edad, género, estado civil u origen étnico se encuentran en riesgo. Tienen dificultad para incorporarse a la vida productiva, acceder a condiciones de bienestar y constantemente son objeto de discriminación o trato desfavorable. Algunos grupos vulnerables son las mujeres, niños y adolescentes, la comunidad LGBTTI, indígenas, migrantes y personas con discapacidad. Como ya escuchamos, hay personas a quienes les resulta más difícil pasar la cuarentena, ya sea por motivos económicos, sociales o de salud. De esto nos habla Frida en la primera parte del reportaje. Existen sectores de la sociedad mexicana que por determinadas condiciones son más vulnerables frente a una pandemia como la del coronavirus, que deja a su paso una crisis tanto sanitaria como económica, con repercusiones más graves y afectando en mayor medida a estos grupos. La vulnerabilidad en salud se entiende como la desprotección de ciertos grupos poblacionales ante daños potenciales debido a la falta de recursos sociales, económicos o institucionales. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas más vulnerables frente al COVID-19 son las mayores de 60 años, personas con problemas crónicos, que padezcan diabetes, obesidad, mujeres embarazadas, personas con cáncer, en diálisis o quienes reciban medicamentos para deprimir su sistema inmunológico. Es más, digamos que ataca más a las personas adultas mayores. Se ha observado muchísimo esta mayor riesgo y mayor mortalidad en las personas adultas mayores. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señala que la infección en personas de 60 años o más es más preocupante por el deterioro natural de su sistema inmunológico, ya que pueden tardar más en reponerse, agravar su estado y tener más riesgo de fallecer a causa de esta pandemia. Este grupo también se ve afectado en lo económico, pues únicamente el 30% de las personas adultos mayores en México tienen pensiones. El sistema de pensiones en México es uno de los sistemas más fragmentados que hay en el mundo. Tenemos muchísimos sistemas de pensiones, pero son todos bastante precarios, ¿no? La gran mayoría son bastante precarios, de un ingreso muy bajo, y lo tienen muy pocas personas. Muchos adultos mayores no tienen un ingreso seguro. Algunos se mantienen del comercio informal, donde el ingreso ha disminuido por falta de ventas. Otros laboran como empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio y desde hace 3 semanas dejaron la actividad debido al confinamiento como medida de prevención. Ante la crisis sanitaria desatada, el Estado debe garantizar la entrega de insumos suficientes para atender debidamente a la población contagiada por COVID-19 en clínicas y hospitales, donde también se debe salvaguardar la integridad de los cuerpos médicos y personal de salud, ya que son los más expuestos a contagios y hoy son otro grupo vulnerable. Gobiernos de todo el mundo han implementado estrategias para protegerlos. Hablamos de médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia, administrativos. Sin embargo,
En México se han reportado situaciones que delatan la vulnerabilidad de estos trabajadores al desempeñar sus funciones, como falta de espacios de atención, equipo, materiales y falta de capacitación para atender la pandemia. Además, se han reportado numerosos contagios de coronavirus entre el personal de al menos 4 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que ha causado que el personal médico exija al gobierno que se implementen las medidas mínimas necesarias para garantizar su seguridad a la brevedad. Mucho se ha escuchado sobre el papel que desempeña el personal médico ante la contingencia, así como las agresiones que han padecido por parte de algunos ciudadanos. En la entrevista, Jesús nos cuenta más acerca de estos acontecimientos. Vaya, no cabe duda que todo el personal de salud trabajan muy duro para atendernos durante esta pandemia. Médicos luchan contra COVID-19 y reciben agresiones. ¿Qué? Por COVID-19 lanzan cloro a médicos, los insultan, les niegan el transporte público. Pero, ¿por qué agredir a quienes trabajan por nuestra salud? Necesito que alguien me platique de cómo se vive la situación desde adentro, desde los hospitales. ¿Nos podría comentar cuáles son esas modificaciones que ha visto en su trabajo, en la manera en que labora día a día? Bueno, van desde el tipo de pacientes que recibes, las modificaciones o las adecuaciones que se han realizado a los mismos hospitales, separar a los pacientes con un cuadro respiratorio a urgencias de algún otro tipo, entrar a una zona aislada o entrar a un área donde normalmente llevas tu uniforme, tu bata, tu equipo, a pasar a un área donde ya tienes que usar otro tipo de equipo de protección, gogles, careta, mascarilla, de donde sí estamos acostumbrados a ver pacientes graves, pero en estos momentos estamos viendo pacientes aún más graves, que a veces no es tan fácil el manejo. ¿A ustedes les han dado algún tipo de capacitación o algún tipo de herramientas especiales para enfrentar esta pandemia? Bueno, la capacitación mucho es en parte de lo que nosotros leemos, de lo que publican los países ya con la experiencia en esto, ¿no? Italia, China, España. Y sí, las capacitaciones propias del hospital y que van desde cómo te tienes que poner el equipo de protección, cómo tienes que entrar, las medidas que tienes que tomar extra a la atención de estos pacientes. Esas capacitaciones van más en cuanto al cuidado del mismo personal, a cómo te pones el equipo, cómo te quitas el equipo. Y sí, se brinda el equipo con respecto a lo que reporta la bibliografía, ¿no? Lo que sea el equipo que se ha estado usando en otros lados. Vemos lamentablemente imágenes en donde a veces se llega a agredir a los médicos. Pues se le agradece a mucha gente que incluso antes de esto reconoce la labor del personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, el mismo personal de limpieza dentro de los hospitales, pero digo, no es lo correcto la forma en la que se comporta mucha gente. Te digo, muchas veces por ignorancia, ¿no? Que no saben que esa persona viene de estar 11 horas, 12 horas con un traje que no le permite ni siquiera ir al baño, tomar un trago de agua para atender a personas que desafortunadamente, digo, muchas están en esa situación por no reconocer o no hacer caso a las indicaciones, ¿no? Quizás esta curva o esta mortalidad no se podría evitar, pero sí disminuir la cantidad de casos graves, que es lo que se pretende. Entonces, he conocido casos de compañeros que los han agredido dentro del hospital porque no entienden el hecho de que tu paciente tiene este padecimiento y que por tu salud no puedes verlo, que por el bien tuyo no puedes volver a tener contacto con él, y eso los frustra mucho y sí se han tornado bastante agresivos. Desde la perspectiva de alguien como usted que vive esta emergencia sanitaria desde los hospitales,
¿Cuáles son esas recomendaciones que le daría a quienes vivimos fuera de ese ámbito? Pues las mismas que se han estado dando todo el tiempo, ¿no? El aislamiento social, evitar salir a la calle. Es preocupante el hecho de que sales tú a tu trabajo y ves a infinidad de gente en la calle. Yo entiendo que hay gente que si no sale de casa a trabajar, pues no hay para comer. Pero hay otras personas que las ves y salen al parque, salen al supermercado, 5 o 6 personas de la misma familia. Entonces, pues al final de cuentas eso no ayuda a nadie, y eso es lo triste. La mayoría de la gente muchos siguen sin creer que esto es real hasta que no les toque vivirlo. Es a veces un poco triste, frustrante ver cómo personas se despiden de sus familias entrando al hospital, y muchos no saben que va a ser la última vez que los vean porque quizás no salgan del hospital. Entonces la recomendación es acatar las indicaciones que se dan, que se queden en su casa, que salgan lo menos posible, y si no tienen de otra más que salir, pues salir con las precauciones necesarias. Ante la contingencia provocada por el COVID-19, se ha hecho un llamado a mantener a las familias en casa como una medida de prevención por el aumento de casos confirmados. Sin embargo, existe un sector de la población que no permanece seguro ni en su propio hogar. Y se trata de las mujeres, que según datos del INEGI, en el 2018 el 25% de homicidios ocurrieron en la vivienda, con el 22% perpetrado por la pareja, y que hoy, sin otra opción, tendrán que compartir con ellos las 24 horas del día. Hace un mes aproximadamente, las redes sociales estaban llenas de denuncias por violencia de género, y las calles retumbaban con las voces de miles de mujeres que participaron en el 8 y 9M. Un hecho histórico por la multitud de personas que se sumaron a la causa como un acto de fastidio y miedo ante la inseguridad que vivimos día a día y que ante esta crisis sanitaria se ha vuelto a invisibilizar, dejando de lado una problemática real y que no descansa aún cuando el virus anda suelto. Tan solo en el mes de marzo, la línea de mujeres de Locatel recibió una cifra récord por llamadas de denuncia, un total de 812 llamadas en un mes, 4 veces más del promedio mensual, con 409 en febrero y 194 a principios de año. Por otro lado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que también tiene una línea de emergencia, recibió 65 llamadas de violencia familiar, 33% más que en meses pasados, y 9 de ellas incluían agresión con arma blanca. Ante esta situación, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos toman medidas para resolver a la brevedad los casos de violencia doméstica y de género que se presentan durante esta época. Al igual que el Instituto de Mujeres proporcionó una serie de recomendaciones como números de asistencia ante el riesgo. Miles de mujeres han salido a la calle reclamando justicia y visibilizando un problema que ha callado las voces de otras tantas. Gracias a estos gritos de justicia es que han logrado marcar un lugar en la agenda pública del país, donde se da cuenta de las cifras de violencia fuera y dentro de los hogares. En México, mueren 10 mujeres al día, y el 67% de los casos de violencia se da dentro del hogar. Hoy, ante esta crisis mundial, la lucha contra la desigualdad de las mujeres ha sido opacada por un virus. Durante estas semanas, las cifras de feminicidio han quedado en segundo plano. Sin embargo, el problema continúa. La violencia no descansa aún en cuarentena. No dejemos que esa luz que sobrevive se apague. Sigamos denunciando.
Nuestra universidad está uniendo a investigadores, estudiantes y a su comunidad para compartir sus conocimientos en estos momentos tan complicados para el mundo. Con esta emergencia sanitaria, la UNAM pone en marcha proyectos que contribuyan a vencer esta pandemia. Una de las medidas es buscar una posible solución para atacar este virus, desde la salud, economía y sociedad. La UNAM convoca a investigadores, profesores de centros, institutos, escuelas y facultades a que presenten proyectos que ayuden a frenar la COVID-19. Podrán recibir apoyo hasta 5 propuestas que también integren a académicos internos o externos de la UNAM, estudiantes de postdoctorado y alumnos de licenciatura y posgrado. Este nuevo proyecto será respaldado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica conocido como PAPIT. Tienen hasta el 20 de abril para la primera etapa. Ingresa a degapa.unam.mx. Para los profesores e incluso papás y mamás que están llevando la educación desde casa, existe una nueva colaboración entre universidades del país que beneficiará a la población con recursos, herramientas y recomendaciones sobre la pandemia. Esto a través de la página Recursos Educativos para Innovar la Docencia ante el COVID-19. La colaboración incluye a 9 instituciones del país: la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la UAM, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana, quienes integran la Red de Innovación Educativa. En este sitio encontrarás apoyo para la docencia, enlaces a otros portales, herramientas didácticas, cursos en línea, acervos digitales, repositorios, medios de comunicación y bibliotecas, todo de acceso abierto. La página es rie360.mx. Y en matemáticas también se está contribuyendo a atacar este virus. El investigador Ricardo Mancilla desarrolla proyectos para estimar el número de posibles infectados y las zonas de mayor riesgo por COVID-19. El científico del SAGE de la UNAM usa algoritmos de Deep Learning, aprendizaje profundo y técnicas de Big Data para tomar imágenes de radiografías de los pulmones a personas sospechosas de infección. Con ellas se ve si presentan patrones que indiquen si son portadores de coronavirus, una forma más económica y segura. Además, estos algoritmos ayudan a localizar las zonas geográficas de mayor y menor riesgo. Finalmente, la UNAM está preocupada por estos grupos vulnerables de los que hemos venido hablando, principalmente el personal médico expuesto diariamente. Por esta razón, se une a la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía para pedir al gobierno que se entregue con rapidez el equipamiento de protección para ellos y minimizar su exposición y riesgo. Además, reconocen la labor del cuerpo médico y paramédico a quienes México debe agradecer y continuar confiando en sus capacidades. Y ante estas circunstancias, Adrián nos cuenta un poco de qué manera apoya el gobierno a la población. La cuarentena continúa en México y ante la vulnerabilidad de diversos grupos sociales, las acciones se vuelven urgentes. El gobierno mexicano ha creado programas para apoyar con el objetivo de aminorar las afectaciones de la contingencia, entre ellos a los adultos mayores. El día de hoy también voy a firmar un decreto para que tanto en el sector público como en el sector privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas. Permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones. Mujeres embarazadas, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas no transmitibles como hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer, diabetes y enfermedad cardíaca se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el Estado de México se anunció una serie de medidas para apoyar a las familias, como entrega de apoyos económicos a grupos vulnerables, financiamiento a micros y pequeñas empresas, así como descuentos en algunos impuestos. Quienes más van a sufrir las afectaciones económicas serán las personas que trabajan y viven al día. Por eso, hemos decidido adelantar la entrega de 1.600 millones de pesos de apoyo para las familias más vulnerables.
Además de los temas ya mencionados, se propuso adelantar hasta 4 meses los apoyos otorgados por la Secretaría de Bienestar y otorgar créditos a pequeños comerciantes. Por otra parte, varios estados de la República están haciendo lo propio para apoyar a los más vulnerables. La sociedad civil no se ha quedado atrás y colabora. Hay pequeñas empresas, incluso estudiantes, que han fabricado y donado caretas, cubrebocas y respiradores para el personal de salud, que en esta pandemia también se encuentra entre los grupos más vulnerables. En estos tiempos manifestemos la solidaridad que nos caracteriza en cada momento difícil en nuestro país. Es hora de proteger a los más vulnerables. Ayudemos en lo posible y evitando contagios entre los que deben salir a trabajar y no tienen otra opción. Solo unidos podremos salir adelante. Gran parte de la población mexicana se dedica al comercio informal. Algunos no cuentan con seguro médico y otros más carecen de los servicios básicos elementales. ¿Cómo le hacen para sobrellevar esta contingencia sanitaria? ¿Qué están haciendo las autoridades para ayudarles? De esto hablamos en la segunda parte del reportaje. En plena fase 2 por el contagio de COVID-19 en México, existen 16.7 millones de asalariados sin acceso a los sistemas públicos de salud, que los coloca como parte de los grupos desprotegidos ante la crisis sanitaria. Debemos recordar que más de la mitad de la población trabajadora se encuentra en condiciones de informalidad, carente, entre otras cosas, de seguridad social. Son vulnerables quienes viven día con día, ganándose el sustento. Y esto es algo que se nos ha pasado de largo durante mucho tiempo en esta sociedad. En el trabajo informal, se incluyen comerciantes, trabajadores del hogar, taxistas, trabajadores del sistema de transporte y empleados de pequeñas y medianas empresas, entre otros. Ante una crisis sanitaria, ellos se convierten en parte de la población más vulnerable al no poder parar sus actividades porque significa cortar sus ingresos, se exponen más al contagio del virus y si eso sucede su condición no les permitiría pagar por la atención médica. De acuerdo al último informe sobre pobreza, en México existen 52.4 millones de personas que viven en la pobreza, 33 millones que se dedican a la economía informal y 25 millones que no tienen agua o luz en sus hogares. Esto es muy interesante lo que está sucediendo con el COVID-19, porque lo que nos está mostrando son todas las desigualdades que tenemos con respecto a lo social y laboral, pero también que afectan nuestro cuerpo y nuestra salud. Son las personas más vulneradas por el sistema económico las que también están teniendo una mayor exposición al riesgo. Quédate en casa, lávate las manos con frecuencias, no hagas compras de pánico. Estas medidas de prevención no están en la realidad de la población de bajos recursos. ¿Cómo pueden dejar de salir a las calles si su ingreso está en sus ventas o servicios por día? ¿Cómo van a lavarse las manos si deben racionar el agua o ni siquiera cuentan con ese servicio? ¿Compras de pánico cuando apenas sale para cubrir el día? ¿Cómo guarda la cuarentena una persona que no tiene hogar? La Organización de las Naciones Unidas estima que las mujeres están expuestas a altos niveles de desprotección en términos de salud y en riesgo por condiciones de informalidad laboral y la desproporcionalidad con la que realizan tareas domésticas y de cuidados. En México, las mujeres realizan el 76% del trabajo doméstico no remunerado en el hogar, desde actividades de limpieza en casa hasta los cuidados a hijos u otros parientes. Además, son las que en mayor número se emplean realizando actividades domésticas en otros hogares. El aislamiento social no solo implica aumento de las tareas en casa para las mujeres, también provoca que muchas de ellas, que son empleadas domésticas, corten su ingreso económico. Gran número del sector femenino labora en la economía informal y no poseen seguridad social. En el sector salud, el 85% del personal de enfermería y el 36% del personal médico, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, son mujeres que quedan vulnerables en la primera línea de exposición al coronavirus. Además de ser un desafío para la economía y el sistema de salud, el coronavirus está dejando ver la desprotección en la que se encuentran algunos grupos y la necesidad de un sistema de seguridad social que garantice el bienestar de la población. Está permitiéndonos ver con mayor claridad es la gran desigualdad que hay en ciertos grupos de la población, entre hombres y mujeres,
entre personas mayores y adultos o jóvenes, entre aquellos que tienen un trabajo asalariado y otros que no lo tienen, entre aquellos que han podido tener acceso a la salud de manera preventiva y otros que no lo tienen. Nos damos perfecta cuenta que no existen políticas macro para enfrentar esta situación, ni programas específicos para proteger a los grupos vulnerables. En el caso concreto de una pandemia como esta, la simple transferencia de recursos en montos, por cierto, simbólicos, es algo como querer solucionar los problemas asociados a las condiciones críticas de salud de quien tiene el coronavirus, aplicando respiración de boca a boca, cuando lo que se necesitan son mecanismos especializados para poder lograr que esta población sobreviva en esta etapa crítica. Ahora que ya sabemos cómo ha afectado esta cuarentena a algunos grupos de la sociedad, quisiera saber cómo puedo ayudarlos a sobrellevar esta situación. Si bien quedarnos en casa es la acción más importante para ayudar durante esta emergencia sanitaria, existen otras iniciativas en donde todos podemos participar para apoyar a las personas que más lo necesitan y aportar nuestro granito de arena durante esta etapa. Si tienes la oportunidad, puedes realizar una aportación económica a través de la plataforma Donadora, que recientemente abrió un micrositio para apoyar a empresas y personas afectadas por COVID-19 mediante la recaudación de fondos colectivos en línea. Actualmente, hay decenas de propuestas que van desde la recolección de despensas, fondos de apoyos económicos para pequeñas empresas, así como iniciativas que invitan a la sociedad a aportar recursos para el personal de salud. La campaña Equipa un Residente, por ejemplo, solicita la colaboración de todos para abastecer a los médicos con equipo de protección y así garantizar su autocuidado. Por su parte, distintas asociaciones civiles han dirigido sus esfuerzos a ayudar a grupos vulnerables ante el COVID-19, como lo hace la organización El Día Después, que lanzó la campaña Mi Barrio Me Respalda, la cual busca hacer un vínculo entre otras iniciativas para apoyar a la población en situación de calle con jornadas de información, a migrantes para que puedan resguardarse por la contingencia. Además realizan acopio de medicamentos, alimentos y donativos para auxiliar a comunidades indígenas, trabajadores sexuales, niños que viven en las cárceles con sus madres, entre otros. En sus redes sociales encontrarás toda la información para brindar tu apoyo. Si conoces a alguna mujer que esté sufriendo violencia por parte de su pareja en esta cuarentena, la Red Nacional de Refugios pone a disposición su línea telefónica para pedir ayuda a las 24 horas a nivel nacional. Asimismo, cualquier mujer que se sienta en peligro por una situación de violencia doméstica puede comunicarse al 911, donde se encargarán de canalizarlas a las instancias pertinentes. Es momento de ser más solidarios con las personas a nuestro alrededor. Recuerda que pequeñas acciones pueden hacer grandes diferencias. En tiempos de cuarentena, puedes ayudar a tus vecinos mayores con sus labores para que no salgan de casa. Además, al comprar tus alimentos en el mercado o en una tienda de tu colonia, estarás ayudando a los comerciantes que viven de sus ventas y negocios. Todos podemos ayudar. Basta con ser empáticos, buscar las formas y seguir algunas iniciativas que puedan apoyar a los demás. Como ya vimos, la cuarentena no es igual para todos. Esperamos que esta información te haya ayudado a hacer conciencia sobre lo difícil que es para algunas personas sobrellevar esta etapa. Te pedimos que sigas llevando a cabo las indicaciones de las autoridades de salud. Cuídate y cuida a tu familia, pero por favor, no te olvides de todas esas personas que hoy más que nunca nos necesitan. Hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos despedimos, pero nos vemos la siguiente semana con más información aquí en Trending.